Abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 28, Open your Bible, Matthew chapter 28, verso 16 al 20. verses 16 to 20. Mateo capítulo 28, Matthew chapter 28, versículo 16 al 20 voy a leer. verse 16 to 20. El tema de hoy es la gran comisión y su promesa. Today's title is The Great Commission and His Promise. Quiero comenzar este mensaje I want to start this message con una pregunta with a question que debemos de hacernos that we need to ask y de meditar en ella. and meditate on it. Y la pregunta es, ¿una iglesia que se queda en su casa, A church that stays in His house desobediente a la gran comisión is obedient to the Great Commission e indiferente a las necesidades de la nación, and indifferent to the needs of the nation? está en posición de reclamar Is it in position to ask o de heredar la plenitud de la bendición prometida por Cristo? inheritance the plenitude of grace of Christ? Esa es una pregunta que debemos de tener presente durante este mensaje, That's a question that we have to have present during this message. porque sin duda todos queremos ser bendecidos. De hecho, As a matter of fact, pensamos que todos somos bendecidos. we are all blessed. Pensamos que la presencia de Dios, We think that the presence, la protección y la cobertura de Dios protection, and coverage va a estar con nosotros siempre. is going to be with us always. Pero hoy vamos a aprender, Today we're going to learn, y para muchos recordar la palabra de Dios, to many remember, que nos lleva a entender un principio take us to understand que nuestro Señor Jesucristo nos dio como iglesia. our Lord Jesus gave us as a church. En el verso 16 dice, los que leen en inglés, por favor, síganme ahí. Those that read in English, just follow me, please. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Cierre un momento sus ojos, incline su rostro y oremos juntos. Bow your head and let's pray together. Padre, oramos en este momento We pray right now. para que tú abras las escrituras. We can open the scripture. Tu palabra dice que después que resucitaste, The word says that after you resurrect, hablaste a tus discípulos spoke to your disciples, y les abriste el entendimiento open your understanding, para que pudieran entender las escrituras understand the scripture. y también pudieran entender They can also understand lo que tú ya les habías hablado. Pedimos en esta hora espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de tu voluntad. Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro. Nos rendimos, nos humillamos a ti, soltamos todo pensamiento, todo criterio propio. Hoy lo soltamos, Señor. Queremos ser enseñables. Queremos que tú nos formes como el barro, el alfarero forma el barro una y otra vez y lo deshace cuando quiere y lo vuelve a formar. Oramos, Señor, y pedimos que tú nos formes como tú quieres formarnos. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Esta palabra es lo que nosotros conocemos como la gran comisión. El gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, dado a una iglesia naciente antes de su ascensión, antes de ir a la presencia del Padre. Y en esta comisión, nuestro Señor Jesucristo, lo primero que habla es un anuncio. Después del anuncio,
emite una orden. Diga conmigo orden. No es una sugerencia, no es algo que le dice posiblemente si quieren hacerlo, sino es una orden que da y después le da una promesa. ¿Cuál es el anuncio que Jesús hizo? Lo vemos en el verso 18, después de que resucita. Y le dice: toda potestad en el cielo y en la tierra me es dada. Esta declaración es la base para la gran comisión, pero también es la base para nuestra propia vida. Si nosotros no reconocemos que Cristo tiene una plena autoridad, no vamos a poder escuchar ni tampoco vamos a poder obedecer el mandato de Jesús, y mucho menos hacer discípulos, pero tampoco ser discípulos. Porque lo que nuestro Señor Jesucristo mandó a la iglesia no solamente es a predicar el evangelio o a reunirnos, mandó a ser discípulos. Y ese es un mandamiento que nosotros tenemos, pero también como personas que hemos recibido el evangelio y hemos creído en Jesucristo y lo hemos confesado como Señor y Salvador, es para que nosotros nos convertamos en verdaderos discípulos, no solamente en personas que ocasionalmente asistimos a la iglesia o que simpatizamos con el evangelio o que nos gustan las enseñanzas de Jesús. Hay mucha gente así en el mundo que no tienen nada en contra de Jesús. Es más, hay políticos que dicen: no, las enseñanzas de Jesús son buenas para la gente, pero no son discípulos. Y lo que Jesús nos ordenó es a hacer discípulos, pero para poder hacer discípulos, primero nosotros tenemos que ser discípulos. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué autoridad es esa que le fue dada? Él lo dijo: toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto señala que su señorío es absoluto sobre la tierra, pero también es absoluto en la esfera de lo celestial. No tengo tiempo para profundizar mucho en esto, pero la Biblia habla que hay 3 cielos. El cielo que nosotros vemos, después de ese cielo están los lugares celestiales, donde habitan y se mueven los principados y potestades, gobernadores de tinieblas y de maldad. Y por encima de ese cielo, en el tercer cielo, está el trono de Dios. La autoridad que le fue dada a Jesús es también en la tierra, pero también en el cielo. Y esto habla aún sobre Satanás mismo, porque aunque la Biblia habla de Satanás como el príncipe de este mundo, esa autoridad que le es entregada después de resucitar, esa autoridad aún es sobre Satanás mismo. Y todos los principados y potestades, todos los demonios. No hay nada que esté sobre Jesús, sobre la autoridad que Jesús se le ha entregado. Y la palabra dice que cuando nos dio la comisión o el mandamiento, también nos entregó esa autoridad a nosotros. La fe cristiana es universal. ¿Qué quiere decir esto? Que está destinada para todas las naciones de la tierra, para todas las culturas, todas las etnias, todos los pueblos. No importa cuál es el idioma, no importa cuál es la posición económica,
si es rico o si es pobre. El evangelio y la predicación del evangelio es para todas las personas, porque Jesús murió no solamente por nosotros. Y hay cristianos e iglesias que quieren patentar la muerte de Jesús. Dice, Jesús murió por nosotros. No, lo que Jesús hizo fue por toda la humanidad. Y el mandamiento que nosotros tenemos es de predicar a todas las naciones de la tierra, a todas las personas. Y cuando Él nos dio esa autoridad, nos dio también ese mandamiento. Cristo también recibió la autoridad en el cielo. Esto significa que para poder ejercer poder sobre la tierra, nosotros nos movemos en la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos ha delegado. Porque a Él se le entregó toda autoridad. Diga conmigo, toda autoridad. Y dice la palabra que esa autoridad, en la carta a los Efesios, dice que esa autoridad le fue dada por sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Todos los que hemos creído y recibido a Jesús formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia, recuerden, no es el edificio. Podemos decir es el templo, pero la iglesia somos nosotros. Entonces, esa autoridad que le fue entregada, Él nos la dio a nosotros. Y en esa autoridad, también los principados y potestades se sujetan a esa autoridad. Porque si no se sujetaran a la autoridad de Cristo, no podríamos cumplir con la comisión que Él nos dio. Entonces, la seguridad que nosotros tenemos, que vamos a tener éxito, primero, en hacer discípulos. Segundo, en podernos convertir en verdaderos discípulos de Jesús, es la autoridad que nos ha sido dada. Y en esa autoridad es que nosotros estamos cubiertos, protegidos a través del poder de Dios, para que y ese poder nos guarda de toda acechanza del enemigo. Eso usted lo puede encontrar en Efesios 6:12, anótelo. Y Efesios 1:20 al 22. ¿Cuándo recibió esta autoridad Jesús? Jesús proclamó que era un hecho consumado. Y esa autoridad le fue dada por el Padre Celestial tras Él haber muerto en la cruz del Calvario. Es decir, ahí recibe la autoridad. Y en esa autoridad es que nosotros podemos vivir y crecer como iglesia. Si no tuviéramos la autoridad y no creyéramos en la autoridad que Jesús nos ha dado, no podríamos vivir. No podríamos enfrentar los principados y potestades. No habría cobertura y protección sobre nosotros. Pero esa misma autoridad es la que nos está guardando y nos está cubriendo. Entonces, la autoridad de Jesús es universal y es el fundamento de la misión que Dios nos ha dado. Siempre debemos tener presente la autoridad de Cristo. Por eso Él comienza con estas palabras: toda autoridad me es dada. Si no creemos, si no entendemos esta declaración, no vamos a poder mantenernos firmes en la fe en Cristo Jesús. Entonces, y tampoco podríamos presentar a Jesús como el Señor y Salvador del mundo. Y tampoco podríamos convertir a las personas del poder de Satanás a Dios. Lo que nos lleva a poder como iglesia convertir a las personas de las tinieblas a la luz. Y de ahí es donde el Señor nos sacó.
del poder, de la autoridad de las tinieblas. Diga conmigo, de la autoridad. Colosenses dice que estábamos bajo la potestad, bajo la autoridad de las tinieblas. Pero a través del sacrificio de Jesús, Él nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y en esa misma autoridad, para nosotros poder hacer discípulos, tenemos que liberarlos de la autoridad de Satanás y del poder de las tinieblas. Pero lo hacemos con la plena convicción de la autoridad que Él nos ha dado. Y en esa autoridad es que nosotros podemos vencer todo lo que se presente en nuestra vida. Diga conmigo, todo lo que se presente. Solo porque Cristo tiene la autoridad en la tierra, la misión de predicar el evangelio a todas las naciones es posible. Y solamente por la autoridad de Jesús es que yo puedo permanecer, crecer como un discípulo de Jesús. Porque tenemos que entender estos dos aspectos de la gran comisión: hacer discípulos, pero para ser discípulos tenemos que ser discípulos. Y esa es la responsabilidad y la obligación que nosotros debemos de tomar cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, cuando le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Diga conmigo, entregar mi vida. He venido hablando en las últimas semanas acerca de esto, porque de una manera equivocada, cuando nosotros venimos a Jesús, solamente le entregamos nuestros problemas, nuestras necesidades, aflicciones y dolores, y los entregamos a Cristo. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, es para convertirnos en seguidores de Cristo. Diga conmigo, en discípulos. Esto quiere decir que Jesús es nuestro Señor. Diga conmigo, Jesús es mi Señor, es mi Maestro. ¿Qué implica esto? Implica que yo le voy a seguir a Él todos los días de mi vida y que le voy a servir todos los días de mi vida y que voy a vivir para Cristo y que si es necesario voy a morir por Cristo. Oh, pensé que cuando menos aquí iba a escuchar 2 o 3 amenes. Eso es lo que implica ser un discípulo de Jesús. Platicaba con mi esposa cuando veníamos de camino a Sacramento. Hace años leí un libro que se llama Los Mártires de la Iglesia, escrito por Fox. Es una recopilación maestra de todos los mártires de la iglesia, comenzando desde el primer mártir, que es Esteban. Pero en el segundo siglo hubo un obispo de la iglesia de Esmirna que se llamaba Tirano, y este hombre fue prisionero y fue encarcelado por ser cristiano y por predicar el evangelio y por servir a Dios. Cuando estaba en la cárcel, al siguiente día estaba condenado a la hoguera, a morir quemado en la hoguera. Estaba en la cárcel y le pusieron 2 guardias durante la noche, porque los cristianos había fama de que Dios los liberaba por la noche. Recuerden a Pedro. Le pusieron 2 guardias. Tirano en la noche les habló el evangelio y les habló de Jesucristo. Y esa noche esos 2 guardias entregaron su vida a Cristo. Al siguiente día los guardias sacaron a este hombre llamado Tirano. No era un tirano, era su nombre. Y lo pusieron en la hoguera. Y le dijeron: si renuncias ahora a tu Dios, te perdonamos la vida. Y el obispo dijo: 85 años he servido a mi Dios
y nunca me ha hecho mal. ¿Por qué ahora debería de negarlo? No lo negó. Entonces le dijeron, ¿estás seguro? Sí. Y para sorpresa de todos, los dos guardias que estaban a su lado dijeron, momento, si él va a morir por creer en Cristo, nosotros vamos a morir con él, porque anoche entregamos nuestra vida a Cristo. O sea, estos hombres recibieron a Jesús para hacerlo Señor de su vida, sabiendo que la mañana siguiente era muy posible que murieran. Y ellos mismos confesaron a Jesús delante de toda la gente y dijeron, ahora creemos en Jesús y entregamos nuestra vida. Lo hicieron sabiendo que los iban a matar en ese momento, y lo hicieron, los mataron. Después le prendieron fuego a la hoguera, y dice el testimonio y la historia que se formó como un arco, como un círculo alrededor del obispo, y las llamas no lo tocaban. Entonces las llamas estaban por los lados y subían al cielo, pero él no se quemaba. Pusieron más leña, pero el fuego no lo tocaba, hasta que finalmente un guardia atravesó su cuerpo con una espada. En ese momento partió a la presencia del Señor, y hasta ese momento el fuego se cerró y consumió su cuerpo. Estamos hablando de hombres, de los primeros discípulos y primeros cristianos, que tenían algo muy diferente a nosotros. Tenían la convicción de ser discípulos, tenían la convicción de quién era su Salvador, y no tenían miedo a la vida, y tampoco tenían miedo a la muerte. No tenían miedo al rechazo. Ellos confesaban públicamente a Jesús. El problema con nosotros es que la iglesia ha predicado un evangelio barato. Yo le llamo de caricatura o de mercado. Mire, usted va al mercado y escucha a los hombres y las mujeres ofreciendo el producto. Le dice, pásele, en mi pueblo dicen, pásele marchanta. Otros dicen, pásele güerito. No le hace que esté bien moreno, para todos son güeritos, pásele güerito. Aquí tenemos los mejores precios, tenemos la mejor calidad, y la iglesia se ha convertido en eso. La predicación del evangelio, por ejemplo, a través de las redes sociales, es eso. Aquí tenemos la mejor alabanza. Ven, Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Dios va a hacer que tu negocio crezca, Dios te va a multiplicar, y ofreciendo para traer seguidores a la iglesia. Diga conmigo, a la iglesia, pero no a Cristo. Y el y ser un discípulo de Jesús. Y por eso hoy tenemos una iglesia tan débil. Si hay algún problema, ya no quiero ir a la iglesia. Si mi familia me dice algo, me quita la herencia, renuncio a Cristo, y mejor que me dé el terreno mi abuela. ¿Ah? O si tengo alguna situación, primero es todo y al último Cristo. Y ser un discípulo no es eso. No sé qué evangelio te presentaron, pero cuando encontramos esta revelación, nos damos cuenta que ser un discípulo de Cristo es entregar nuestra vida al señorío de Cristo. En otras palabras, que Jesús gobierne nuestra vida, que lo que Él me diga que haga, yo lo voy a hacer. Si no nos rendimos al señorío de Cristo, no podemos decir que somos discípulos de Cristo. Ten esto en mente, porque vamos a entender por qué la iglesia carece tanto de la protección y de la provisión de Dios. Entonces Jesús le da la orden. Vimos que les habla de la autoridad, y ahora les da la orden y le dice, ir por tanto. Di conmigo, ir.
Y entonces la iglesia tenemos que entender que para poder hacer discípulos tenemos que salir de nuestra comodidad, de nuestro confort, de nuestro círculo de seguridad para poder predicar el evangelio. Porque Dios, cuando nosotros estábamos en muerte, no nos habló desde el cielo y dijo: muchachos, aquí yo estoy orando por ustedes. Muchachos, yo estoy preocupado por ustedes. No hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo? Él nos dio a su Hijo. Jesús dejó su divinidad, tomó forma de hombre para venir, di conmigo, para venir con nosotros. Y entonces nosotros recibimos la gracia, recibimos el amor, recibimos la salvación, porque Jesús vino a la tierra. Y nosotros debemos entender este principio, porque queremos hacer discípulos por TikTok. Y es bueno predicar por todos lados, pero para hacer discípulos hay que ir donde está la necesidad. Hay que salir de las cuatro paredes de la iglesia. Hay que salir de la comodidad de tu trabajo y de tu cheque. ¿Sabes una cosa? Que los primeros 300 años del evangelio, el evangelio fue predicado por muchas naciones y continentes. La iglesia creció mucho porque en la persecución de la iglesia salieron de Jerusalén y fueron predicando el evangelio por todos los lugares donde ellos estaban. Pero en el año 325, Constantino, el emperador Constantino de Roma, declara el cristianismo como la religión oficial de Roma. Aquí se terminó la persecución. Ahora tenían templos donde reunirse. Ahora tenían bancas donde sentarse. Nadie los estaba persiguiendo para matarlos. Es ahí donde la predicación del evangelio comenzó en una decadencia. La iglesia dejó de predicar. La iglesia dejó de evangelizar. La iglesia dejó de hacer discípulos. Y la misma iglesia ya no eran discípulos de Jesús. Se conformaron con una religión vacía, pero ya no eran discípulos, porque Jesús ya no gobernaba su vida. Entonces entendemos que cuando nosotros recibimos la palabra, es para nosotros realmente seguir a Cristo. Si no, nosotros no vamos a poder cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuál es el mandamiento que el Señor dio? Hacer discípulos. Diga conmigo: hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Estas tres cosas, algunos dicen que son tres cosas diferentes, pero son etapas distintas de la gran comisión. Que debemos de hacer discípulos, debemos de bautizarlos y debemos de enseñarles que guarden todas las cosas. Ahora, tú como discípulo debes entender esto, porque Jesús le dijo a sus discípulos en otra ocasión que el que creyere, dijo, vayan y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, entonces será salvo. Pero el que no creyere será condenado. ¿Cómo nos damos cuenta los que recibieron y creyeron? Porque se bautizaron. Y el bautismo es una confesión pública de nuestra fe. Es pasar del anonimato a formar parte activa del cuerpo de Cristo y confesar públicamente nuestra fe al mundo entero. Ese es el bautismo. Y hay mucha gente que tiene años en la iglesia y no se quiere bautizar. No, si usted no me convence, a ver, ¿por qué me tengo que bautizar?
porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no tengo que convencerte de nada, pero sí te tengo que decir que si tú no respondes a este mandamiento, ya fuiste condenado. No lo dice el pastor Carlos. Jesús, desde la fundación de la iglesia, lo está diciendo. Y también dijo: enséñeles que guarden todas las cosas. Entonces nosotros como discípulos tenemos la responsabilidad de ser discípulos y aprender. No de ser cristianos de cada semana, que llego tarde a las reuniones y me voy temprano porque tengo hambre y quiero cenar. Que vengo de cuando en cuando a la iglesia. Hermano, hijos, eso no es el cristianismo. Y eso no es ser un verdadero discípulo y seguidor de Cristo. Te tengo que decir la verdad, porque no quiero que un día te presentes delante del Señor y hayas vivido un engaño y una mentira. Tienes que saber que seguir a Cristo tiene un precio. Jesús dijo: quien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Y aún Jesús dijo: si realmente quieren ser mis discípulos, dijo les dijo: y si no aborrecieren a su padre y a su madre, no pueden ser mis discípulos. O sea, no, lo que les está diciendo: si no ponen en segundo lugar todas las cosas, no pueden ser mis discípulos. Tu padre, tu madre, tu familia no puede estar por encima de Jesús, y nunca antes que Jesús. Primero es Jesús, primero es seguir a Cristo, primero es obedecer su palabra y después todas las cosas. ¿Cuánta seriedad en esta hora? Mire, si le estuviera predicando sanidad y milagros y le estuviera hablando de cancelación de deudas, todos estarían de pie aplaudiendo: gloria a Dios, pastor, preach, pastor, predique. Pero le estoy diciendo que si usted no se convierte en un verdadero discípulo, ponga atención, y no hacemos discípulos y no predicamos el evangelio, la presencia de Jesús no está con nosotros. Nos hacemos alarde de que Dios está con nosotros, pero ¿por qué estará con nosotros? Él dijo: predicar el evangelio, hacer discípulos, bautícenlos y enséñenles todas las cosas. Esta mañana, mientras viajaba a Salinas para la escuela, escuchaba una adoración y en mi corazón entendí algo: que entre más conozco el evangelio, entre más conozco la palabra de Dios, me doy cuenta que menos conozco a Jesús. Tengo 40 años como creyente cristiano, a los 20 años siendo pastor. Soy maestro también y soy predicador. Y entre más entiendo, me doy cuenta que menos le conozco. ¿Por qué te digo esto? Porque aprender de Cristo y de la persona de Cristo nos lleva toda una vida. Nunca vamos a dejar de aprender y nunca vamos a dejar de ser discípulos. Solamente cuando estemos listos es que el Señor va a venir por su iglesia. Pero si el Señor no ha venido por su iglesia, es porque no estamos listos y necesitamos ser discípulos. ¿Por qué? Porque dijo: y he aquí, yo estoy con ustedes. Esto quiere decir que Él va a estar en cualquier situación, buena o mala, en persecución o tiempos buenos. Si se presentan problemas, enfermedad, Él va a estar con nosotros y Él no nos va a dejar. La presencia del Espíritu Santo va a estar con nosotros. Y la presencia de Jesús
no va a estar solamente en nuestras reuniones. Tú necesitas la presencia de Dios en tu hogar, en tu casa. El rey David dijo: ¿cómo llevaré la presencia de Dios, el arca, a mi casa? Él quería llevar la presencia de Dios. La presencia de Dios está en los hogares de los discípulos, los que caminan, los que cumplen con la misión y los que realmente son discípulos, los que sirven a Dios con su vida, todos los días de su vida. Dios va a estar contigo. No quiere decir que la vida es de color de rosa y que no vamos a tener problemas, pero Él siempre va a estar con nosotros, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder resolver cada uno de los problemas. Y si los problemas nos superan, tenemos el poder del Espíritu Santo y la autoridad para poder salir adelante. Porque Jesús le dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno nunca van a poder prevalecer contra la iglesia. La iglesia es formada por los discípulos, pero para que seamos iglesia tenemos que caminar. Jesús dijo que cuando nosotros nos reuniéramos, Él estaría con nosotros, ¿cierto? Pero aquí les dijo: yo voy a estar con ustedes cuando ustedes vayan. No nada más cuando se reúnan. Cuando ustedes vayan, yo voy a estar con ustedes. Cuando la iglesia no sale, la iglesia pierde el mover de Dios, pierde el mover del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué una iglesia se seca espiritualmente y todos sus miembros se secan? La razón no es por la falta de oración. La oración no es por la falta de predicación. La razón es porque la iglesia no cumple con el llamado y con la orden que se nos dio. Entonces no hay un mover del Espíritu Santo. Y podemos cantar: el Espíritu Santo está acá. Ven, Espíritu, ven, ven, ven. Espíritu, ven. Tú puedes decirle que venga, pero el Espíritu Santo va y sigue a los discípulos y lleva a los discípulos, y el poder, la gloria va a estar con los discípulos. Pero si no caminamos y no hacemos lo que Él nos dice, no esperemos que la plenitud de la bendición de Cristo esté sobre nosotros, porque la plenitud de la bendición viene a nosotros y se cumple cuando nosotros cumplimos con la gran comisión. Por eso muchos en la iglesia no ven la provisión de Dios. Encuentran puertas cerradas y no avanzan. ¿Cuál es el problema? El problema es que no estamos haciendo lo que tendríamos que estar haciendo. Pero el Señor promete: si tú haces lo que yo te estoy diciendo, yo no te voy a dejar ni un solo día de tu vida. Yo voy a estar contigo y te voy a dar poder. Ya te di la autoridad, también te voy a dar sabiduría. Y no hay poder demoníaco, no hay diablo ni demonio que pueda tocar tu casa y tu familia. ¿Por qué? Porque tú caminas bajo la protección de Dios. Caminas bajo la autoridad, bajo la protección del Todopoderoso. No hay nada que esté fuera de Él. Y es por eso que nosotros podemos avanzar en la vida. Pero no vivamos un sueño y tampoco vivamos una mentira. Si no hacemos lo que Dios nos dice, de predicar el Evangelio, de hacer discípulos y enseñarles que guarden todas las cosas, y nosotros mismos caminamos como discípulos, no vamos a ver eso en nuestra vida. Y lo que el Señor quiere es que tú camines con toda la bendición y la herencia en Cristo Jesús. Hay muchas cosas que están a punto de soltarse en tu vida. Decídete a rendir
Decídete a ponerlo en primer lugar y a ser enseñable por el Señor. Amén. Ahí vamos a ver un poderoso mover del Espíritu Santo. Tenemos que orar y hacer muchas cosas, sí, pero si no hacemos lo principal, la primera orden que Él nos dio, no vamos a ver un fruto en nuestra vida. ¿Cuántos quieren ver esa plenitud de Cristo? Bueno, haz lo que el Señor te dijo. Y como iglesia, pero yo personalmente tengo que cumplir con eso. No es para los pastores, no es para los evangelistas, solamente es para cada hijo de Dios, para cada persona que recibe a Cristo. Termino con esto. Jesús llamó a unos pescadores, Simón, Pedro, y le dijo: deja las redes, te haré pescador de hombres. ¿Qué sabía Pedro o los otros pescadores de ganar almas para Cristo? Nada. Deja las redes y te haré pescador de hombres. En ese momento dejaron las redes y caminaron con Jesús todos los días. Comían con Jesús, dormían con Jesús, estaban en sus campañas evangelísticas, estaban cuando Jesús liberaba, cuando Jesús sanaba a los enfermos. Ellos estaban ahí y trabajaban en eso, cachando a la gente, formando a la gente para que Jesús orara. Estaban en medio del ministerio de Jesús, y es ahí como fueron formados. Pero en un momento no eran nada ni sabían nada. 5 minutos después ya eran discípulos de Jesús que estaban trabajando en su ministerio. No necesitas un instituto teológico, ni necesitas 20 años en la iglesia, ni muchos estudios para... Es más, entre más se estudia la iglesia, más floja se hace. Se le hace una cabezota. Yo sé mucho, ya sé mucho. No importa cuánto sabes, lo que importa es que tú obedezcas a Cristo. Y quiero decirte algo: a veces Dios se manifiesta mucho más en las personas nuevas que tienen muy poquito viniendo, pero le creen a Jesús y el poder se manifiesta en esas personas. Y sabes una cosa, que cuando ellos hablan, invitan a la gente a venir a Cristo, ganan más almas que los que tienen 20 años en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se trata de tiempo, no se trata de estudios, se trata de creer y se trata de hacer. Entonces vamos a ver el poder de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos en alto.